La ciencia es un deporte de equipo. Cada vez más todas las investigaciones son multidisciplinares, con multilaboratorios, muchísima gente, y es difícil o incluso injusto a veces poner nombres propios a las investigaciones. Sin embargo, aún así, tanto en la historia de la ciencia como en la historia contemporánea se pueden encontrar casos de investigaciones de personas tan brillantes que es que tienen nombre propio, incluso en ciencia. Y hay que decir que en ciencia no se han hecho siempre las cosas bien y podemos encontrar figuras invisibilizadas completamente. Y aquí esto ha ocurrido muchísimo con grandes científicas. Y hoy os traigo la historia de una gran bioinvestigadora. Una mujer que es que a mí es fascinante cómo gestionó todo, cómo trabajó, que hizo un descubrimiento que cambió cómo entendíamos un genoma. Y sin embargo, hizo el descubrimiento y fue completamente ignorada durante muchos años. Pero al final ganó el premio Nobel. Y es que esta, atención, es la historia de Barbara McClintock y los transposones. Un transposón, así entre tú y yo, no es más que un elemento genético que es capaz de moverse, de cambiar su posición dentro del genoma. Esto es algo que nos tiene que dejar cuajaos. O sea, por definición, un transposón es el equivalente a si en un libro hubiera palabras, letras o incluso frases o párrafos que tuvieran la capacidad, así de vez en cuando, de moverse dentro del libro. Esto, en el genoma, es un transposón, un fragmento genético que es capaz de moverse. Esto es una flipada. Esto es un cambio de paradigma tan importante que la persona que los descubrió, Barbara McClintock, cuando sacó los resultados dijo: yo creo que aquí hay transposones, no le hicieron ni caso. O sea, para que entendamos lo raro es que no le hicieran caso a Barbara McClintock, veamos su carrera. Barbara McClintock nace a principios del siglo XX y se pone ahí a estudiar y se especializa en agricultura, empieza a estudiar en agricultura. Y ocurrió algo muy importante. En esa época, Bárbara, esto os va a sorprender, pero bueno, los científicos, aparte de estudiar ciencia, pues hacen otras cosas. Bárbara es un buen ejemplo, pues tocaba en una banda de jazz, ahí el banjo, y estaba ahí en la universidad y de chill, pero fue a una de las primeras clases, a uno de los primeros seminarios que hubo de genética, ya que a principios del siglo XX es cuando empieza a aparecer un poquillo el campo de la genética como lo conocemos hoy en día y pues no había mucho, pero bueno, tuve la suerte de ir a una de las primeras clases del tema, la flipó. O sea, no te flipó esto de me ha flipado esta serie, le flipó que dedicó toda su vida a la genética. Y como trabajaba en agricultura, dedicó toda su vida a estudiar la genética del maíz. Hasta aquí, vale, pues Barbara McClintock, una científica que estudiaba el maíz. No, Barbara McClintock, una científica que estudiaba el maíz y que era tan importante en su campo que en 1945 se convirtió, atención, en la primera mujer que fue nombrada presidenta de la Asociación Estadounidense de Genética. Así que Bárbara no es solo una investigadora, sino que en su época era una de las mejores y mejor reconocidas investigadoras. Oye, pues esto fue en 1945. Pues resulta que en 1950 Bárbara saca unos resultados impresionantes y no le hacen ni caso. ¿Qué es lo que vio Bárbara? Bárbara, cuando miraba el maíz, vio algo que ahora nos sería difícil de ver a nosotros en nuestro día a día, ya que el maíz que vemos en los supermercados es homogéneo en color, ¿no? Todo es una mazorca amarilla, todos los granos son amarillos. Pero si buscáis por internet mazorcas de maíz, encontraréis que en verdad las mazorcas de maíz pueden tener patrones incluso muy llamativos de colores y puede haber no solo granos de distintos colores, sino, es que es muy curioso, hasta los granos pueden tener cada grano patrones distintos. Esto, para la genética de la época de Bárbara, esto es una movida. O sea, esto es una biocosa que no hay manera de interpretar, porque Bárbara, ¿qué hacía en agricultura? Bárbara intentaba entender cómo se transmiten la información genética de una generación a otra, pues bueno, pues para mejorar los cultivos. Y Bárbara decía, vamos a ver, no entiendo cómo se hereda, cómo se transmite, cómo es la genética del color del maíz, del color de los granos, no encaja nada. Entonces se pone ahí a trabajar y Bárbara
en 1950, resumiendo gran parte de su trabajo sobre este tema, saca una publicación científica donde básicamente ella predice que la única explicación de todo esto, de estos patrones tan caóticos, de este caos, de este guirigay que hay ahí genético, es que hay elementos genéticos que sean capaces de moverse. Esto, Barbara McClinton, presidenta de la Asociación Estadounidense de Genética, presenta los datos y ella, de hecho, describe no ya un cierto silencio cuando presentó los datos, sino hasta un cierto silencio hasta hostil. Pero Bárbara, y esto es algo que personalmente me encanta de la figura de Bárbara, que es que Bárbara era una mujer zen, segura. Bárbara es en plan, si leéis las entrevistas, yo había hecho los experimentos, yo estaba segura de los resultados. Como es ciencia, pues si estuviera equivocada, pues que me lo demostraran. Pero si no, pues oye, al final los resultados me acabarían dando la razón. Y es lo que ocurrió, más o menos unos 30 años después, porque Barbara McClinton ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1983. O sea, 33 años después del megapaper este. Pero bueno, al final le dieron el Premio Nobel. ¿Y por qué se lo dieron? Porque durante todas esas décadas empezaron a salir resultados que apuntaron a que los transposones eran elementos mucho más importantes de lo que se creía. Y aquí es importante también el trabajo de otras científicas, como Nina Fedorov, que fue la primera científica que aisló molecularmente el transposón, porque un problema que tuvo Bárbara es que, claro, en su época no había la tecnología suficiente como para molecularmente señalar, ¿no? En plan de, mira, eso es el transposón. Bárbara sacó todos los datos y dijo, tiene que haber un transposón, pero no te lo puedo enseñar, porque en esa época no podía. Pero Nina Fedorov fue la primera que molecularmente señaló que era un transposón, lo aisló. Y luego, por ejemplo, también es muy importante el trabajo de Maxine Singer, que fue la primera en encontrar transposones, atención, en el genoma humano. O sea, que aquí, todos los presentes, tenemos transposones. De hecho, atiende, aproximadamente 2/3 del genoma humano son transposones. Pero no te quedes muy transpuesto. Este lo he hilado bien. Porque resulta que la mayor parte de los transposones que hay en nuestro genoma son, digamos, transposones inactivados. Transposones son elementos genéticos que evolutivamente vienen de transposones, pero que han perdido la capacidad de moverse. Y si miramos otros seres vivos, pues resulta que los transposones están presentes en muchísimos organismos y en muchos, al igual que en el ser humano, son mayoritarios. Esto convierte a los transposones en un campo de investigación fascinante, que además todavía relativamente se sabe poco y se cree, por ejemplo, que la aparición de los transposones ha ido, en cierto modo, dirigiendo la evolución de los organismos, que han podido ser elementos muy importantes. Y ya no es solo eso, sino que la historia de los transposones es la historia de Barbara McClinton y prueba un poco cómo un trabajo bien hecho científico, con confianza, pues en muchos casos, no sé, pues tiene sus frutos y es una historia bonita que a mí me llena de mucha calidez, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar tranquilo. Yo diría que este capítulo de Biocosas es un capítulo que es bárbaro. Ha quedado bárbaro, che. Y es un tema que a mí pues, me gusta mucho, todas estas cosas de genética, de toda la historia de Barbara McClinton, los transposones. Además, se puede aprender muchísimo. Entre otras cosas, hay que tener cuidado y no fiarse con algunos elementos genéticos móviles que tenemos en el genoma, porque claro, son elementos que hacen trampa, porque son los tramposones hacen trampa, los tramposones, ¿no? Este ha sido bueno. Suscríbete. A más chistes.